Yo por mi parte, me quiere también María. Por mi parte, sentiros con toda confianza para escribirme, sobre todo porque, bueno, una exposición verbal no tiene mucho sentido ni detenernos en datos, ni algunas argumentaciones que son más verbalmente y en el retiro un domingo y a las 4 de la tarde, no es quizá el ámbito más propicio para entrar en ciertos desarrollos, ni que decir tiene que, por mi parte, encantado de seguir debatiendo, sobre todo de mandar los materiales, que es fácil, etcétera, ¿no? Así que ahí, sentiros desde ya con toda confianza para escribirme, para que sigamos debatiendo todo lo que queráis. Bueno, la idea es, cuando estábamos debatiendo acerca de cuál podría ser el tema más precisamente, yo lo que le planteé es que tuvimos un diálogo ahí, ¿no? Un intercambio de opiniones, para tratar de concretarlo finalmente en que, bueno, la propia intención con la que yo vengo aquí es la intención, claro, de debatir con vosotros, pero sobre la base fundamentalmente de desmitificar, ¿no? Yo creo que hay algunos mitos verdaderamente bien profundos, ¿no? Y en ese sentido la argumentación mía va a girar fundamentalmente en torno a intentar desmitificar algunas cuestiones, ¿no? Voy a enumerar unas cuantas, que son las que iré abordando, porque luego en la exposición como tal, fundamentalmente me voy a referir a dos cuestiones, ¿no? Lo que tiene que ver con en qué momento histórico estamos, que es esto de la crisis, si es una crisis más, una crisis que por el contrario se sitúa, y ya con formular nuestros términos seguro que estoy anticipando la respuesta en parte más bien como una encrucijada histórica, ¿no? No estamos en un momento cualquiera ni esta es una crisis más. Por una parte cuestiones, por tanto, en relación con el funcionamiento del capitalismo en este momento histórico en particular. Yo creo que a veces no siempre, solamente formular bien las preguntas ya supone un punto de avance considerable, ¿no? Marx decía, ¿no?, que no era en las respuestas, sino incluso en las mismas preguntas donde ya había mistificación, donde ya había engaño, ¿no? Así que yo creo que vale la pena intentar formular bien las preguntas con independencia que luego incluso en su respuesta podamos avanzar más o menos, ¿no? Y en ese sentido creo que la pregunta fundamental es en qué carajo momento histórico estamos, como para que algunas cuestiones que parecían elementales en términos de conquistas democráticas y obreras hace apenas, no ya lustros o años, sino incluso meses, estén impugnadas frontalmente, ¿no? Incluso el propio hecho de que en los medios de comunicación se exprese con tanto descaro el desprecio, por lo menos a la formalidad democrática, ¿no?, cosa que también es relativamente reciente, por lo menos en cuanto a la magnitud que toma, yo creo que nos debe hacer pensar justamente en esa pregunta, ¿no? ¿En qué momento histórico estamos, ¿no? Esta pregunta que a menudo se responde de una forma muy simplista, ¿no? Simplemente, bueno, con el recurso a comodines del tipo de globalización o financiarización o simplezas varias que ni mucho menos permiten profundizar y entrar en el trasfondo real de eso, ¿no? Así que esa será una de las cuestiones que abordo, y la segunda cuestión tiene que ver con la Unión Europea, ¿no? Con la Unión Europea, que yo creo que constituye uno de los grandísimos mitos en el sentido de esa idealización, ¿no?, que permite formular simplezas del tipo de que la integración europea procede, de que ya estaba bien de guerras entre las grandes potencias imperialistas europeas y entonces sentaron y decidieron que mejor consensuar, etcétera, etcétera. Es decir, un análisis de la Unión Europea absolutamente descontextualizado del trasfondo en el cual se inserta. Es una economía capitalista con todo el conflicto, con todas las contradicciones que la caracterizan. Pero la idea sería hablar de esas dos cosas, ¿no? De esas dos cosas. Crisis, capitalismo en la actualidad por una parte, y por otra parte la Unión Europea, qué significa, etcétera, etcétera, ¿no? Y como decía, el punto, bueno, y luego una conclusión, que es donde yo más directamente os propongo una invitación a la discusión, que tiene que ver justamente con el tema de qué hacer, ¿no? De qué hacer y de qué forma se puede encontrar una vía realmente que ofrezca salidas, ¿no? Entonces, empiezo con lo primero que comenté, las cuestiones que yo querría desmitificar aquí. Primera cuestión de desmitificar. No es verdad que haya por qué apretarse el cinturón. No es verdad que haya una inevitabilidad acerca de que las condiciones de vida de la mayoría de la población deban ser empeoradas drásticamente, incluso haciendo retroceder varias generaciones esas condiciones de vida, como se está imponiendo en Grecia, en Portugal y en el resto de países, no solo, como decíamos en otros momentos históricos, de las economías dominadas o dependientes, sino directamente incluso en las economías más avanzadas del mundo. Primera cuestión que quiero desmitificar: no es verdad que sea inevitable. En realidad, si nosotros en lugar de estar hablando en el año 2011 estuviéramos hablando hace 1000 años, sí podríamos decir que había algunas inevitabilidades resultado de que es cierto que la humanidad hace 1000 años había alcanzado un nivel de desarrollo científico-técnico muy limitado y que simplemente algunos cataclismos meteorológicos podrían imponer recortes serios, retrocesos en las condiciones de vida de la gente. No es la situación actual. Hoy día la humanidad tiene capacidad más que de sobra de que toda la población mundial coma 5 veces al día.
coma 5 veces al día y tenga acceso a la educación y a la salud y a la vivienda, etc. De modo que si esto no se verifica como efectivamente ocurre, tiene que ver con las reglas del juego. Por tanto, la primera cuestión, que yo creo que además es bueno fortalecernos argumentalmente en el sentido de prepararnos para resistir y combatir formulaciones tramposas, ¿no? Formulaciones puramente propagandísticas, ¿no? Por tanto, primer mito a romper desde mi punto de vista, esa idea de la inevitabilidad de que tengamos que apretarnos el cinturón. Primero. Segundo, hay un mito acerca de que es posible un capitalismo que no esté basado en la explotación. Eso es un disparate. El capitalismo se basa esencialmente en la explotación. Basta, como argumentaré dentro un poquito, señalar simplemente el hecho de que el capitalismo, y todos sabemos, se rige por la ganancia, y la ganancia, lo que se expresa como ganancia, el leitmotiv, la fuerza motriz de la acumulación capitalista, que es la ganancia, es simplemente la apropiación de un excedente, de un trabajo no pagado, de una plusvalía por parte de los capitalistas. No es posible, por tanto, ninguna formulación del tipo de capitalismos civilizados o progresistas o con rostro humano. Y el capitalismo se basa ineludiblemente en la explotación, es el principio constitutivo básico, repito, básico, la base. Sin esa base no hay economía capitalista. Este es el segundo mito que yo creo que hay que cuestionar. Tercer mito es la idea de que, bueno, la crisis esta sería simplemente una crisis más. Sería, al fin y al cabo, el resultado de que el capitalismo tiene un comportamiento cíclico, fluctuante. Y, por tanto, de igual manera que en otros momentos históricos hubo también crisis, ahora hay una crisis y se saldrá de ella como se salió de otras. Y, por tanto, en el seno, en el marco de la economía capitalista, hay capacidad para resolver los problemas, para superar la crisis de una forma que sea positiva para el conjunto de la población. Yo creo que eso es discutible igualmente de raíz. Cuarto mito, la idea de que el capitalismo está en condiciones de poner en marcha nuevos redespliegues, nuevas etapas, nuevos estadios, ya se llamen estos, como decía antes, globalización o mundialización o financiarización u otros. En realidad hay una categorización, sí, una clasificación teórica que viene de lejos, que tiene que ver con la noción de imperialismo, luego volveré a ella, la etapa del estadio imperialista del capitalismo, que aunque está acuñado, es cierto, hace 100 años, en realidad, cuando uno identifica los rasgos que lo caracterizan, ve que su vigencia es absoluta. Su vigencia incluye, desde luego, que en los últimos 100 años ha habido tremendas convulsiones. Al fin y al cabo, hubo quien, Lenin en concreto, identificaba el imperialismo precisamente en relación con las guerras, las crisis y las revoluciones. Qué manera más pertinente de definir precisamente los últimos 100 años de la economía mundial y, en particular, esta aceleración que conocemos en los últimos años, ¿no? Esa era la cuarta, me parece, ¿verdad? Bueno, vamos a la quinta. La quinta es, y yo creo que es muy importante para identificar bien el enemigo, para identificar bien dónde están las responsabilidades, la idea de que el problema tiene que ver con una gestión de la economía capitalista, con unas determinadas políticas económicas. En definitiva, la demonización del neoliberalismo, como si las políticas que se aplicaran fueran efectivamente dilucidadas en el marco del debate teórico. En realidad, el neoliberalismo yo creo que tiene mucho de espantajo. Es cierto que ha sido utilizado recurrentemente como un instrumento propagandístico orientado a pretender dar una mascarada, digamos, ¿no?, de fundamentación técnica, de fundamentación científica, una fundamentación distinta, digamos, de los intereses que hay detrás, ¿no? En realidad yo creo que hablar de neoliberalismo, aunque yo sé que está tremendamente extendido y tampoco es que me pretenda pelear con todo el mundo, pero yo creo que es una caracterización bastante débil, ¿no? Por ejemplo, en términos de la intervención del Estado en la economía y la orientación de la política económica, la posición, sobre todo en el último periodo, de Bush, fue una posición más bien keynesiana, ¿no? Y que decir tiene que keynesiana tremendamente reaccionaria, ¿o qué pensabais con Bush, no? Pero bueno, al fin y al cabo, impulsar la demanda para intentar dinamizar la economía a partir de gasto público. Sí, en armamento, claro. Obviamente Bush no iba a ser a partir de un mecanismo de empleo público en la escuela para la población más marginada, ¿no? Pero al fin y al cabo yo creo que hay que tener mucho cuidado con esa identificación, con esa demonización del neoliberal, que en cierto modo lo que está haciendo es preservar el trasfondo. El problema sería, por tanto, un mal ajuste de la máquina, siendo la máquina el capitalismo, cuando en realidad el problema es la máquina, no que sea conducida de una forma u otra. Y con esto no estoy menospreciando, no pretendo ni mucho menos menospreciar la importancia de la política económica, y evidentemente no todo es lo mismo, pero que no todo sea lo mismo no quiere decir que todo el problema radique en el neoliberalismo y, por tanto, que se puedan depositar ilusiones en la vuelta a un periodo histórico que pasó porque el propio desarrollo de la economía capitalista así lo requirió. Pienso en particular en algunos autores y en gente que yo creo que hace aportaciones relevantes, positivas, desde el punto de vista de denunciar lo que ocurre. Pienso, por ejemplo, en un economista que seguro que identificáis casi todos o todos, como Moisés Navarro, pero que
lleva a depositar ilusiones, por ejemplo, en la referencia al modelo sueco. Cuando el modelo sueco se liquidó hace más de 25 años y hoy en Suecia se privatizó